Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, juiciosos, obedientes, los que estamos aquí presentes. Queremos seguir escuchando todo, ¿cierto? La preciosa palabra de Dios, porque su palabra nos da también vida si la obedecemos. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago 1, versículos del 12 al 14. Santiago 1 del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Bueno, hasta el 15 hasta el versículo 15. Entonces vamos a leer, a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por estar aquí en nuestras vidas, por guiarnos, por dirigirnos en todo, para que podamos, Señor, recibir correctamente tu palabra y asimismo entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Así que en el nombre de Cristo Jesús, callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias por seguirnos usando, o por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que yo me para esta palabra es Prefiero vivir. Prefiero vivir. Amén. Es un dicho que a veces se dice cuando uno no está incómodo cuando uno está incómodo con algo, no quiere algo, y enfatiza bastante y dice: no, gracias, prefiero vivir. O sea, que no quiero hacer eso por nada. Ese es el dichito que tenemos acá cuando no queremos hacer definitivamente algo y queremos enfatizarlo fuertemente, pues lo decimos de esa manera, ¿no? De una manera más decente, ¿no? No, gracias, prefiero vivir. Pero ¿por qué vamos a decir esta frase? ¿Por qué vamos a decir que preferimos vivir? Luego no estamos vivos. ¿A qué se refiere aquí? Cuando uno es tentado por el mal. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida la obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, y es la vida eterna. Amén. Es la corona de vida, es la salvación que nos es dada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa salvación es la vida eterna. Amén. Esa corona de vida que nos da Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a mirar es qué es la vida, o quién es la vida, en dónde yo hallo la vida, para buscar la vida. Porque la vida es estar unido a Dios. La muerte es apartado de Dios. El pecado trae muerte. El pecado es el que hace que una persona se aparte de Dios, se aleje de Dios. Y cada vez que una persona se aparta de Dios, empieza a morir, muere. Tiene fama de que vive, pero está muerto. Sí, usted está vivo, pero está muerto. Quiere decir apartado de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si viene el Señor o esa persona llega a morir, se va a una condenación eterna. Su alma se va a un tormento eterno en el infierno. Esa es la muerte. Y la vida eterna es la salvación que Jesucristo nos regala para que podamos estar con Él. Y para obtenerla necesitamos buscar la vida. ¿Dónde está la vida? En Dios. Dios es vida y Él es la vida. Y para hallar esa vida, necesitamos buscarlo a través de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Por eso Él nos invita y nos dice: hijo mío, yo quiero que entiendas esto, porque he puesto ante ti la vida
y la muerte. Yo quiero que tú elijas cuál escoges. Tú mismo vas a elegir qué escoges, la vida o la muerte. Dios mismo nos da a escoger. Él no nos va a obligar a que lo sigamos a Él y que sigamos la vida, sino que nosotros, si somos sabios, vamos a escoger es la vida. Amén. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, vamos a leer los versículos del 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 30, del 15 al 20, dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de cierto que pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén y amén. Entonces notemos aquí cómo Dios dice que ha puesto en nosotros la vida y la muerte. Nos está mostrando cómo está la situación aquí en este planeta Tierra. Cómo nosotros debemos estar aquí. ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra? Y el propósito es conocer a Dios para tener vida y no morir eternamente. Pero nuestros cuerpos no son eternos. Nosotros no somos eternos. Sí, nuestras almas sí son eternas. O se van para una salvación o una vida eterna, una unión eterna con Dios, o una muerte eterna en el infierno. Cada uno de nosotros, dependiendo en lo que escogimos. ¿Qué escogiste? ¿Qué escogimos cada uno de nosotros? La vida es el bien, la muerte es el mal, o sea, el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la desobediencia a Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Él dice, a su palabra, a sus mandamientos. Amén. Y detrás del mal está Satanás y sus demonios, que Él quiere que nosotros no tengamos vida, sino que estemos en muerte. Ese es el plan de Satanás, mantenernos en muerte para que cuando venga el Señor, Él nos pueda llevar, porque Él lo que quiere son nuestras almas. Satanás quiere nuestras almas y nos quiere llevar a un sitio de tormento donde Él va a estar también. Y nosotros no queremos eso, ¿cierto? Por eso nos da a escoger Dios la vida y el bien, la muerte o el mal. Amén. La bendición o la maldición. Y Dios mismo nos recomienda, nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y guardando los mandamientos de Dios y atendiendo a su voz, para que podamos realmente tener vida. Con Cristo Jesús vamos a tener esa vida. Yo tengo que buscar esa vida en Dios. Primero sé que Dios es vida, que en Él está la vida, entonces voy a buscar esa vida eterna en Dios. Amén. En Amós 5:4 dice la palabra de Dios. Libro de Amós 5:4 dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme
y viviréis. Todos nosotros debemos buscar a Dios. Cuando lo buscamos de todo corazón, lo hallaremos. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando entendamos el propósito de por qué estamos acá, en este planeta Tierra, por qué estamos aquí, para qué estamos acá. Tal vez nos dijeron, no, que para que tú prosperes y tengas una profesión, una carrera, estudies, salgas adelante y todo eso. Sí, eso está muy bien. Pero ¿de qué me sirve tener todo eso y no tener vida eterna? Amén. Eso lo vamos a hacer, pero entendiendo primero la vida eterna. Tengo que buscar a Dios, porque estábamos apartados de Él. Y apartados de Dios, estábamos en muerte. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva pecaron. Y vino el enemigo, Satanás, en forma de serpiente, a tentar a Eva, a un mandamiento que Dios les dejó, que era que de todos los árboles del huerto podían comer menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ellos se dejaron convencer del diablo. Porque Dios les dijo que ciertamente si él comieres, moriréis. Pero el diablo convenció a él y le dijo, no, eso es mentira, ustedes no van a morir. Hasta el día de hoy Satanás sigue con el mismo cuentico. Un cuentico que le ha servido para engañar a muchos. Yo estuve engañado en un tiempo. Ese cuentico de que uno no va a morir por pecar, por desobedecer a Dios. Además, ¿quién dijo que eso es pecado? Entonces el diablo trata de suavizar el pecado. Por eso le dijo a Eva, con que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto podéis comer. El diablo lo que quiere es exagerar el mandamiento para que la persona lo vea como terrible y como que sí, como Dios me prohíbe que ningún árbol, y Dios no le prohibió de ningún árbol. Dijo de todos los árboles puedes comer, menos de esto. Pero el diablo le cambió. ¿Saben cómo el diablo le gusta cambiar la palabra de Dios para hacernos a nosotros enojar contra Dios? Para hacernos creer que Dios es supremamente injusto. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Tratando de hacernos creer, de seducirnos. Y a eso Dios llama tentación. La tentación. Adán y Eva fueron tentados, así de simple. Y todos nosotros, los seres humanos, vamos a ser tentados por el mal, por el enemigo. Y él te va a tratar de seducir y llevar a el mal, a que caigas en desobediencia, al pecado, que no obedezcas los mandamientos de Dios. O sea, que ni conozcas a Dios. Hasta algunos ni saben que están pecando y que están en muerte. Porque Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es porque quedamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos apartados de Él, sin esperanza. Hasta que Dios mismo dijo, voy a salvarlos. Lo primero que tiene que hacer la persona es buscar a Dios de todo corazón. Dios le muestra el camino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que la vida está en Dios, pero ¿cómo llego hasta allá? A través de Jesucristo. Amén. En el libro de Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Jesucristo vino con un solo propósito, y era el de sacrificarse en una cruz para tomar nuestro lugar, vencer la muerte y darnos vida eterna a nosotros. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Así que si una persona muere físicamente y creyó en Jesucristo y caminó con Cristo, se fue a una vida eterna. No temas. De pronto extrañaremos a esa persona. Nos va a doler, la vamos a extrañar, vamos a hacer duelo. Pero también vamos a estar alegres porque esa persona está en vida. Amén.
Esa es la buena noticia. Cuando una persona muere con Cristo, en Cristo, se salvó, se va a una vida eterna, porque creyó en Él y tiene vida eterna. Por eso Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio que tenía el pecado, que era la muerte. Y Jesucristo la llevó Él en su cuerpo, en la cruz del Calvario, pero no se quedó ahí, sino que venció la muerte y resucitó al tercer día victorioso para darnos la victoria a los que creemos en Él. Amén. Y todos nosotros, los que ya creemos en Jesucristo porque antes no lo conocíamos, cuando nos predicaron, es el camino para llegar a Dios y tener vida. El mismo Señor Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesucristo es la vida. Él es la vida, pero es a través de Él que vamos a conocer realmente a nuestro Padre Celestial. Eso nos pasó a todos, los que me están viendo, los que no, necesitan creer en Jesucristo, necesitan recibirlo en su corazón y necesitan entender que a través de Cristo hay salvación de la muerte, es un rescate. Dios nos rescató de ahí, donde estábamos sin esperanza, muertos al mal, al pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que vino Jesucristo. Y Dios dijo, con que el diablo se me quiere llevar a muchos, pues no, Señor, yo voy a darle salvación, pero les voy a dar a escoger entre la vida y la muerte. Y yo escojo a Cristo, yo escojo a Dios, yo escogí seguir a Cristo, yo escogí recibir a Cristo en mi corazón para tener vida eterna. Amén. Ahora tengo la vida, tengo a Cristo, estoy caminando con Dios. Ahora conocí a mi Padre Celestial a través de Jesucristo, que es el único camino para llegar allá, y Él es vida. Y la buena noticia es que también el Espíritu de vida viene como un sello, una garantía de que tenemos vida eterna, de que esa salvación es segura, firme para nosotros. Amén. Y es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y por eso en el libro de Romanos capítulo 8, vamos a leer del 1 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Espíritu está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en mayúscula, sea el Espíritu Santo, al Espíritu de vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Y a mí el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén y amén. Aquí notamos como nos dice
el Señor que ninguna condenación ya hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay muerte, ya no andamos en muerte. Porque andábamos en nuestra carne, o sea, en nuestros deseos pecaminosos. No conocíamos bien qué eran los deseos pecaminosos, pero andábamos en ellos. Porque no teníamos a Cristo, porque no teníamos el Espíritu Santo de Dios. Una vez creemos en Cristo y el Espíritu de Dios viene a nosotros, ya no andamos en esa carne, en esos deseos pecaminosos, sino andamos en el Espíritu, o sea, en la dirección de Dios, en los mandamientos de Dios, en la obediencia a la palabra de vida. Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Y el que se ocupa en la carne, se ocupa es de la muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, con mayúsculas, sea el Espíritu Santo, es vida y es paz. Y el Espíritu de Dios solo mora en aquellos que han creído en Jesucristo y lo han recibido en su corazón. Y conocieron la vida. Están ahora en vida, o sea, volvieron a unirse a un Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero volvimos a Dios a través de Jesucristo, unidos ahora con Él y ya para nunca más apartarnos de Él. Por eso el que se aparta de Dios es necio. Y dice, pero usted todavía no entendió qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Faltos de entendimiento. Vuelven otra vez atrás. No han entendido qué es la vida. La vida es estar pegado a Dios, unido a Él a través de Jesucristo y del Espíritu de Dios que me guía y que hace morir en mí esos deseos pecaminosos, la cual Dios habla aquí, los deseos de la carne. Amén, que es lo mismo. Y en el versículo con el que empezamos dice que es concupiscencia, en Santiago 1:12. Por eso Satanás tienta de acuerdo a la concupiscencia, o sea, a los deseos pecaminosos que tiene la persona, entonces lo va a tentar, le va a mandar allá la tentación, que parece bendición. Ojo, hay bendiciones que no son bendiciones, sino son tentaciones. Es una desviación para irnos por caminos torcidos de muerte, pero que parecen espectaculares. Oiga, pero esto es de Dios. No, ¿cómo no puede ser de Dios? Pero mire, tan chévere. Y Dios dice, no, es tentación. Porque la tentación es algo que te seduce, que te atrae. Amén. Puede ser de muchas maneras, de muchas formas, de acuerdo a la debilidad de cada persona. Pero lo más débil, por lo general, es en el área sexual. Ahí es donde más ataca el mal, el enemigo. Pero también con el dinero. No les importa tener los dineros como sea, con tal de prosperar, una supuesta prosperidad falsa. Entonces el enemigo ataca. Mira, esta platica, este dinerito lo puedes conseguir haciendo esto y lo otro, con cosas ilegales, incorrectas, robando, mintiendo, estafando, robándole a Dios con sus diezmos y ofrendas. Eso. Cuando le dicen, que usted que ese cuentico que le estamos robando a Dios, si usted no lo quiere hacer, tranquilo. Cuando usted muera físicamente, habrá un juicio final. Allá en ese juicio con Dios, tú tendrás que dar cuenta. Y Dios te va a decir, yo envié personas a hablarte y tú no quisiste oír. No quisiste seguir. Porque pensabas tú que estabas bien y que los que estaban mal eran esos locos fanáticos a los cuales pensabas tú que eran unos locos, pero que te estaban hablando la verdad. Amén. Y una vez allá con Dios, allá en el juicio, ya no hay vuelta atrás. Es condenación eterna o salvación eterna. Amén. Vida eterna con Dios. Amén. Entonces, por eso Dios te dice, los que andan en el Espíritu, o sea, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, o sea, los que ya no siguen su carne, sus deseos pecaminosos, que van a tener una lucha entre su carne y el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios me va a decir, no hagas eso está mal, eso es pecado, apártate de ahí. Y nos vamos a tener que abstener de
muchas cosas que antes nos parecían normales y comunes, pero que ahora sé que son pecado y que me apartan de Dios, y que si las practico y las hago, sé que estamos en muerte. Sé que la persona está en muerte. Cuando las hace y las practica, va a estar en muerte. No se quiere apartar de su pecado, está en muerte. Amén. Entonces, como ejemplo, la fornicación, el adulterio, que Dios lo nombra ahí en Proverbios 5, 6 y 7, donde muestra cómo el adulterio te lleva a las cámaras de la muerte. Ese es como estar besando a la muerte, como estarse acostando con la muerte. Amén. Una persona, si pudiera ver con quién se está acostando, no es una persona normal, corriente. Sí, pero ve lo que está ahí en medio de ustedes. ¿Puedes ver la muerte ahí? No, yo no la puedo ver. Si la pudiéramos ver, no pecaríamos. Pero ahí está. La muerte está ahí y quiere llevarnos con ella al infierno. Y nos quiere hacer que nos deleitemos en ese pecado para no salir de ahí. Yo estuve en un tiempo así hasta que conocí a Jesucristo y fui libertado por Él. El Espíritu de vida vino sobre mí y me ayudó, me empezó a guiar el Espíritu de Dios y empezó a hacer morir en mí esos deseos pecaminosos. ¿Cómo sé que yo tengo a Cristo y el Espíritu de Dios? Que empieza a morir esos deseos pecaminosos. Porque si no mueren, ¿cómo hago yo para dejar el pecado? Deben morir. Y es un proceso en la medida en que tú buscas a Dios y dejas que Cristo obre en tu vida y que el Espíritu de Dios obre en tu vida, que lo buscas de todo corazón todos los días allá en oración, en lectura de la palabra, pero todo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando lo hacemos de esa manera correcta, apropiada, entonces vamos a experimentar que estamos en vida. Amén. Y que cuando venga el diablo a atacarnos, cuando vengan las tentaciones a querer hacer que nosotros desobedezcamos los mandamientos de Dios, lo vamos a resistir. ¿Por qué? Porque yo ya sé que eso es pecado, lo practiqué en un tiempo, pero ahora ya no. Ahora sé que eso es maldad, ahora sé que eso me hace daño, ahora sé que eso me lleva hacia la muerte, entonces ¿por qué lo voy a hacer? Por eso dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Por eso el que peca es falto de entendimiento. Por eso Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, si realmente Cristo llega y el Espíritu de Dios llega a morar, lo primero que hace Dios es abrir nuestro entendimiento para que comprendamos correctamente las Escrituras. Con el Espíritu Santo de Dios es que empezamos a comprender, porque el Espíritu Santo de Dios es el que me enseña y me guía. Ya no va a ser mi prudencia y mi sabiduría la que me hará entender la palabra de Dios, sino va a ser el Espíritu Santo, el Espíritu de vida que ahora está en mí. El diablo va a querer que las personas se atenten contra su propia vida, que no gocen de esta vida y que se quieran todo el tiempo en morirse y que no disfruten nada y atenten contra su vida. Y aquel que atenta contra su vida no se va para una unión eterna con Dios, se va a una separación eterna de Dios. Y el diablo es lo que quiere. Acaba con tu vida y descansas. No, es al revés. Si acabas con tu vida, te vas a un tormento eterno. Ay, ¿cómo sé yo? Pues Dios le dice, pues si quieres hazlo y verás. Cuando esté la persona allá después, ay, yo por qué no hice caso, yo por qué. Y ante el Señor, allá en el día del juicio, se doblará toda rodilla, terminará doblada ante Jesucristo. No lo quiso hacer acá, lo tendrá que hacer allá, donde ya no hay vuelta de hoja. Amén. Y Dios te dice, ¿por qué no lo haces mejor acá? Escoge la vida. Amén. La tentación viene. El enemigo te va a venir a tentar. A ver pornografía. A escuchar lo que no tienes que escuchar. A ver lo que no tienes que ver.
David cómo cayó en pecado, el rey David, por estar viendo lo que no tenía que ver y por estar en el sitio que no debía estar. Él tenía que salir a la guerra y se quedó en el palacio. No fue donde tenía que estar, al frente de su ejército, sino que se quedó. Y por estar en el lugar equivocado, se puso a ver lo que no tenía que ver y cayó. Pero David tuvo algo, que él sí se arrepintió de corazón. Pidió perdón a Dios y lo único que él dijo, no me quites mi reino, no me quites todas las mujeres que tengo. No, le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque contra ti he pecado. No es que ese diablo me engañó, es que fulano, es que con esa mujer, mire que tan bonita, ¿cómo no va a caer uno? Yo soy tan varón. Pues no, él no se puso con esas excusas. Él dijo, fallé, reconozco que pequé, contra ti he pecado. Bajó su cabecita y entendió. Y pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó. Eso es lo que nosotros hacemos con Jesucristo cuando nosotros pedimos perdón, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pedimos perdón, el sacrificio de Cristo se hace latente, se hace vivo en nosotros. O sea, lo que Él hizo hace que Jesucristo ese pecado lo llevó en la cruz. Y el precio que merecía yo por ese pecado, el castigo que merecía, lo llevó Jesucristo, pero como yo me arrepentí, entonces ya no recibo eso, sino el perdón divino. Y me siento feliz. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, uno se pone feliz. Dios mío, gracias. Me perdonaste y tú, yo que soy un vil pecador. No vamos a juzgar a ningún otro porque nosotros estuvimos allá en un tiempo. Nosotros salimos de allá, pero allá no volvemos. Amén. El diablo va a venir a tentar. Él va a saber por dónde. Si eres de los que se deja endulzar el oído, pues por ahí, a endulzar el oídito. Como es de linda, tierna ahí, tan hermosa y tan a tratar de hacerte caer por ese lado. O si es con el dinero, con el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Y si es con el área sexual, mujeres que se te van a ofrecer, hombres que te van a perseguir, te van a buscándote y buscando. Oiga, pero este hombre, ¿por qué es tan persistente? Es porque es el diablo que te está queriendo hacer caer. Esa mujer, ¿por qué es tan persistente? Ese hombre, ¿por qué es tan persistente? Porque es el enemigo. Y viene con regalito y con plata. Ay, mi esposo no tiene casi plata, pero este hombre sí tiene. Y mire cómo me trata, y mire tan lindo, y mire tan tierno, y mire tan no sé cuánto. Dios dice, no, eso es falso, es tentación, no es que te están seduciendo. Cuidado. Amén. Y el que está firme con el Señor no caerá, resistirá. Soportará la tentación, porque tengo ahora a Cristo y el Espíritu de Dios está en mí, que hace que no ceda, que esa fortaleza de Dios, del Espíritu de Dios, ese poder que ahora está en mí, hacen que yo no vuelva a hacer lo que hacía antes. Sin Cristo lo había hecho hacía rato, pero ahora con Cristo no cedo, me resisto y venzo y gano, porque Él me da una corona de vida. La salvación, cuando yo recibo a Cristo, me da la salvación y es una corona de vida. Muchos han testificado que los han torturado y todo para que renieguen de Cristo, que es la vida. Y los que no murieron ahí, los quisieron hacer renunciar a Cristo, que renegaran de Cristo, pero no lo hicieron, los mataron, pero se fueron con el Señor. Pero los que sí renegaron, los mismos que los estaban torturando y los que querían que renegaran de Cristo, vieron cómo de sus salía una corona de sus cuerpos, de su cabeza, la corona de vida.
tienes a Cristo, tienes esa corona de vida y el diablo te la quiere quitar. Amén. Es la salvación. Amén. No te la dejes quitar. Por eso cuando venga el enemigo, ¿qué le vamos a decir al diablo? ¿Qué le vamos a decir a la tentación? Por muy espectacular que parezca, porque las tentaciones del diablo son, pero, que eso parece una bendición de Dios, pero no lo es. Por eso ahora con Cristo no, porque todo aquello que parece espectacular y se ve, pero te hace desobedecer cualquier mandamiento de Dios, es tentación y no es bendición. Amén. Que quede claro bien esto, ¿cierto? Así que no hay excusas. Ay, pero es que Dios entiende y Dios sabe que con este esposo, con esta esposa, yo cambio de mira. Ahí estás desobedeciendo. Estás cometiendo adulterio. Cuidado. Amén. Si te besas con esa persona, estás besando la muerte. Si te acuestas, te estás acostando con la muerte. Te estás dejando acariciar de la muerte. Te estás dejando hablar de la muerte. Y si te vas a vivir con esa persona, estás viviendo con la muerte. Uy, pastor, no sea tan exagerado. No estoy exagerando ni esto. Amén. Solo te estoy diciendo para que comprendas y entiendas que debemos decir no gracias. Prefiero vivir. Yo tengo a Cristo, que es la vida. Tengo el Espíritu de Dios, que es la vida. Y yo obedezco la palabra de Dios, que también es vida. Y mire lo que dice Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 20 al 22. Dice así. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Wow. Y cada vez que yo obedezco la palabra de Dios, estoy en vida. Cada vez que una persona desobedece la palabra de Dios, está en muerte. Y si permanece ahí, pero Jesucristo vino a salvarnos. La predicación del evangelio es para eso. A veces nos tienen que hablar fuerte, pero ese hablar fuerte es para sacarte de la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Gana almas, sálvalos de la muerte. Amén. Por eso a veces tenemos que hablarles fuerte a algunas personas para que se salgan de su pecado, porque si llegasen a morir físicamente, se van para un lugar de tormento. Su alma, si es eterna, y se va para una condenación eterna, apartado de Dios eternamente. Y el deseo de Dios, el amor de Dios es salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso nos usa para la predicación de su preciosa palabra, que los que la hayan la vida, entienden. Oh, estoy entendiendo tu palabra, Señor. ¡Wow! O sea, cada vez que la obedezco, estoy en unión contigo y estoy caminando contigo. Estoy andando en el Espíritu. Amén. Andemos más bien en el Espíritu y no en la carne. No te ocupes de la carne, ocúpate más del Espíritu de Dios. Que es muy tentativo, es obvio que es tentativo. Mientras estemos en este cuerpo, el enemigo va a atacar, va a molestar, va a perturbar con sus tentaciones, con sus falsas bendiciones, para desviar a las personas. Y algunos están desviados y ni se dan cuenta que se están desviados. El rey Saúl y Sansón se desviaron y ojo, y ni siquiera se dieron cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba en ellos. Triste, ¿no? Y hay personas que ya se les fue el Espíritu Santo y ni siquiera se han dado cuenta. Y diciendo, Dios está aquí, Dios me está bendiciendo. Usted está en el adulterio. Y usted cree que mientras permanezca ahí, tocando a esa mujer, tocando a ese hombre, viviendo con ese hombre, con esa mujer, ¿estarás en vida? Esa es mi bendición. Esa no es mi bendición. Mi bendición es el bien. Es la vida. Es la bendición. Amén. La muerte es el mal.
Amén. Y es la maldición. Entonces, cuando entendemos eso, es que usted me está asustando, pastor, con eso. No. Solo reflexionemos, pensemos. Dios mío, yo prefiero aguantarme o de abstenerme de este pecado. Tal vez al principio sufra un poco, porque otros, mire, pero los demás sí lo hacen y ¿por qué yo no? Déjelos. Tú hazlo y da ejemplo. Que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Amén. Vamos a nosotros ser testimonio. Vamos a manifestar, que los hijos de Dios nos manifestemos acá y mostremos que tenemos a Cristo y que tenemos vida. Y que vamos a decirle a ustedes, síganme a mí, no nosotros los seguimos a ellos. Amén. Como dijo Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Amén. Así nosotros podemos llegar a decir. ¿Por qué? Porque yo tengo un solo matrimonio. He convivido con mi esposa, no he tenido otra mujer y confiando en Dios y mientras esté con Él, así será. Amén. Con una mujer, en fidelidad, en obediencia a Dios. Eso es vida. Yo antes pensaba que vida era tomar, rumbear y tener hartas mujeres y acostarse con todas las que no. Esto sí es vida. No, era necio, terco, falto de entendimiento, no entendía lo que estaba haciendo. Que doy gracias al Señor Jesucristo que me rescató de esa vana manera de vivir, que esa vana manera de vivir me estaba llevando era la muerte eterna. Pero no lo sabía. ¿Qué iba a pensar yo que Dios me iba a usar a llevar su palabra? Que me iba a usar para llevar su mensaje de vida, de salvación. El mensaje del Evangelio y de la palabra de Dios. ¿Cómo iba a pensar yo eso? Pero Él me escogió y Él te escogió a ti y Él quiere usarte. Él quiere que tú también hables la palabra. Amén. Pero que la obedezcas, ¿no? Y cuando venga el mal, cuando venga la tentación, por muy fuerte que sea, por muy tentativa que sea, por muy que te sientas como arrastrado, Dios te dice, yo quiero que estés firme, hijo mío, contra esas tentaciones. Ven a mí, no te apartes de mí, que soy la vida, y nunca caerás en esas tentaciones. Él seguirá, el diablo persistirá y molestará. Se cansó por un tiempo, después vuelve otra vez. Pues a ver si le haya distraído, a ver si lo haya como dando papaya. No demos papaya. Y le vamos a decir al diablo, a la tentación, a esa supuesta bendición, no, gracias. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Porque en el libro de Marcos 16, versículos 17 y 18, nos dice la palabra de Dios que estas señales siguen a los que creemos en Jesucristo. Aquí dice, estas señales seguirán a los pastores. No. ¿Solamente a los pastores? No. Estas señales siguen al que cree. ¿Tú crees? Los que me están viendo están creyendo. El que está creyendo esta señal le debe seguir. ¿Cuál señal es? En el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice, estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Digan conmigo, tengo autoridad en Cristo Jesús para echar fuera, reprender al mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que cuando venga la tentación, ¿qué tienes que hacer? En vez de deleitarte en la tentación, ¿qué tienes que hacer? Reprenderla y decir, no, gracias, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús porque prefiero vivir. Yo escogí la vida y aquí estoy en vida y permaneceré en vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El diablo huirá, se tendrá que ir. Dirá, no, con este ya no puedo. ¿Por qué? Porque veo que está obediente a los mandamientos de Dios, a la palabra. Mire, tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Y cuando el diablo ve que una persona tiene a Cristo, el Espíritu Santo, le da miedo, es a Él. Pero va a procurar hacernos caer.
Pero cuando no lo empezamos a resistir en obediencia a Dios, a sus mandamientos, y reprendiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el diablo huirá. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Digan conmigo, la tentación se fue. ¿Y usted por qué ahora está así? Porque la tentación ya, el diablo deja por un tiempo, tiene que huir, pero él espera un tiempo, después vuelve otra vez, va a intentarlo otra vez. Pero cada vez que lo intente, lo resistimos y se tendrá que ir nuevamente. Toda tentación, todo ataque del mal, por muy disfrazado que venga la tentación de bien, el Espíritu de Dios nos da el discernimiento para comprender y hacernos ver, hijo mío, eso viola mis mandamientos, ¿no? Entonces, ¿no? Ay, pero tan chévere, ay, déjeme hacer, ay, por favor. No, nunca vayas a ponerte a hacer eso porque Dios te va a decir, no, eso es muerte, hombre, que no entiendes. Amén. Nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar el Señor. Amén. Así que los invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado en esta hermosa noche. Gracias porque hoy entendemos qué es vivir, Señor. La verdadera vida, el vivir en Cristo, en Dios, con su Santo Espíritu, el Espíritu de vida, su palabra, la obediencia a la palabra de vida. Hoy entendemos cuál es la vida y queremos esa vida. Hoy escogemos esa vida, nos has puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición y nos dices escoge la vida. Y hoy voluntariamente escogemos la vida que es a través de nuestra fe en Jesucristo. Por eso los que crean y los que escogen hoy la vida y dicen prefiero vivir, les invito a que oremos y repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por estar en mi corazón. Y si no estás, te pido que por favor entres en mi vida. Por medio de la fe, creo en lo que me han hablado. Creo en la vida. Ahora entiendo que paso es de muerte a vida con Cristo Jesús, con Dios. Así que gracias, mi Señor Jesucristo, por estar en mi corazón, por perdonar todos mis pecados y llenarme con tu Santo Espíritu, el Espíritu de vida, y ayudarme a hacer morir todos esos deseos pecaminosos que me llevaban a la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a quitar esos deseos, a quitar esas emociones, esos sentimientos malos, nocivos que estaban en mí, pero que ahora con el Espíritu de Dios mueren. Y me dan la bendición de Dios de poder obedecerle, obedecer sus mandamientos. Gracias, mi Señor. Así que levanten las manos todos y reciban a Cristo, reciban el Espíritu de vida y la palabra de Dios para obedecerla, para que estén o estemos en vida. Y repitan conmigo, no gracias, te reprendo, tentación o Satanás en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy escojo la vida, porque hoy digo, prefiero vivir. Gracias, mi Señor. Amén y amén.